damos la bienvenida al ingeniero Javier Crosetto de la firma Crosetto Ingeniería. Disertará la temática Almacén de congelados 4.0. Buenas, mi nombre es Javier Crosetto. Estamos dictando el segundo curso de refrigeración industrial y el tema que nos ocupa es almacenes 4.0 de congelado. ¿Qué significa almacenes 4.0 de congelado? Bueno, más que lo que significa, ¿qué es lo importante a saber para poder comprender el funcionamiento de esta clase de almacenes y cómo se integran o cómo se montan esta clase de tipo de almacenes? Lo importante es saber qué intralogística acompaña a esta clase de evoluciones de los almacenes. Y con ello la interconexión de soluciones de software conjuntamente con la robótica y la gestión de la interacción con las personas. La gestión de la interacción con las personas es sumamente importante, o sea, todo sistema customizado, que son estas clases de sistemas son sistemas customizados, si no están de acuerdo a la gestión interna de la fábrica, bueno, podemos tener muchos problemas de integración. ¿Por qué hablo de la palabra integración? Porque ya la hemos visto en cursos anteriores. La palabra integración nosotros en cursos anteriores la asociábamos a lo que era eficiencia. Eficiencia, para lograr eficiencia en esta clase de integraciones de almacenes de congelado, deberíamos recurrir a la automatización. Y a partir de ello nos surgían 4 grandes preguntas. ¿Cuál automatización elegir? ¿Cómo hacerla? ¿Por qué hacerla? ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto no es parte de este curso? No era parte de ese curso. ¿Cuál se refería más a las tecnologías a las cuales debían usarse, donde había 3 grandes rubros en la Argentina para esta clase de implementaciones, que estanterías móviles, y transladores, de los cuales vimos las ventajas de poder implementar con transladores sobre las otras 2 posibilidades, que las volveremos a repetir más adelante. ¿Por qué? Referíamos a lo que era trazabilidad en almacenes de congelado, más que trazabilidad, a las ventajas de los almacenes de congelado automáticos, o en este caso automáticos, perdón, y ya veremos cómo será del automatismo a 4.0. ¿Qué diferencia existe entre solamente automatizar y ir a una tecnología 4.0? Donde la diferencia que existe entre la automatización normal y la automatización en congelado la veíamos en el control sobre hielo de esta clase de almacenes, que se reflejaba cuando lo veíamos en cómo. El tercer aspecto, teníamos 3 aspectos fundamentales: el estructural, logístico y termodinámico, que, bueno, el termodinámico es particular de los almacenes de congelado, donde veíamos que la potencia a controlar era la potencia de apertura de puertas en base a técnicas que fuimos detallando en ese momento. Para lo cual, el aspecto estructural apuntaba a lo que si podía ser autoportante o no autoportante, y las clases clases y tips para poder hacer un buen almacén de congelado. Ahora bien, el tercer aspecto, que fue el menos tratado, es el que nos ocupará hoy en día y el que nos dará la visión nos dará la visión y nos dará el camino para ver cuáles son las claves determinantes de un almacén 4.0. Un almacén 4.0, y hablando justamente del aspecto logístico y operativo, en este aspecto es el que define la morfología, el layout y la forma de operar el almacén. También los flujos de procedimiento, pero más que nada, y algo nuevo, son los flujos de la información, que es justamente lo que uno tiene que prediseñar y predecir cuando uno está por integrar esta clase de almacenes para que después fluya correctamente. Lamentablemente este el segmento o el aspecto dentro de los 3, el estructural, el termodinámico y el operativo, es el menos integrado dentro del segmento acá en Argentina, de lo que es congelado y lo que es frigoríficos. Por eso apuntamos mucho a ello en este curso. Para poder diferenciar, existen 3 etapas claves de análisis y de implementación en esta clase. Antes de irme a las 3 etapas, haremos referencia al cuál, que era una de las preguntas que teníamos en el curso anterior. El transelevador fue impuesto como una de las premisas como automatización para un almacén de congelado y para que tengamos
mayor robustez en la automatización, debido a que no tiene intervención humana alguna en los pozos de frío o en las zonas justamente de movimiento de palet, que es la parte de frío. Las demás sí tienen intervención de zona y pueden ser muy afectadas por la control de potencia ciclométrica, como lo vimos anteriormente. Ahora bien, una vez determinada esa tecnología, pasamos a lo que es análisis. La etapa de análisis es la etapa donde se definen, en base a datos de producción, el volumen almacenado, la cantidad de SKU, las horas de funcionamiento, la forma de producción y la forma de despacho, que serían los in-out del almacén. En esta etapa se define un concepto, o hay que calcular, se calculará un concepto, un grado de masividad, que es un indicador muy importante que se indica en pantalla. Básicamente, este indicador expresa la relación del volumen versus los surtidos. Si el grado de masividad que nos da es alto, lo que tendremos acá es un almacén como este tipo, un almacén más masivo, donde, como vemos, tenemos un pasillo central y varias profundidades hacia los costados. Y si el grado de masividad es más bajo, nos dará un almacén mucho más selectivo, como vemos acá, que tenemos un pasillo y una o dos posiciones hacia los costados. En estos dos mundos viviremos en lo que es el grado de masividad, en lo que determina el grado de masividad. Bien, teniendo en cuenta el volumen a almacenar, la cantidad de SKU, las horas de funcionamiento y el grado de masividad, hay una cuestión muy importante que hay que determinar en estas cosas, que es en esta etapa, que es la cadencia. ¿Qué es la cadencia? Básicamente la velocidad de entrada y de salida del almacén. Esa cadencia y la forma de factibilizar todos los análisis logísticos es mediante una simulación. Nosotros proponemos una simulación. Ahora bien, como vemos, en la simulación se puede ir visualizando de manera mucho más cristalina cómo funcionaría el almacén y su morfología. Además, acelerando el tiempo, como estamos haciendo ahora, uno puede ir analizando cómo se comportaría la carga de manera sola, o sea, ciclo simple, o un ciclo combinado, como se ve en la figura aquí al costado, que sería la descarga. El nivel de ocupación del mismo transelevador, y tendría una certeza completa de cuál es la cadencia operativa de estos equipos, que es la parte fundamental de los análisis anteriormente, o mejor dicho, evidencia o certifica o no los análisis realizados anteriormente. Ahora bien, una vez determinadas las cadencias con la simulación y con la etapa de simulación y la etapa de análisis, todo lo que significa volúmenes, SKU y cómo sería la conformación del depósito, pasaremos a la etapa de manejo. La etapa de manejo intenta describir cómo se realiza el flujo operativo mediante software. Esta clase de software que estamos por usar para describir esta etapa y para que ustedes puedan tener una herramienta de cómo se trabaja en una integración, se llaman WMS, o sea, software de manejo de almacenes. En realidad, ese software tiene varias capas de integración. Aquí estaremos en la etapa más básica, que linda con la etapa número 2, que sería un simple SCADA. Esto no es un simple SCADA, es un software que tiene integraciones no solamente visuales, sino también que sigue hacia arriba para interconectarse con la parte de reglas o WMS puro, por decirlo de alguna manera. Es importante hacer pie en este nivel de integración, porque es el nivel donde uno puede ver físicamente donde se guardan las unidades de manejo, y no solamente ello, sino ve también toda la parte de cómo se mueve el equipo, o debería, y cómo es
cómo es la forma del depósito en sí. Esta etapa es una etapa intermedia que integra tanto la gente técnica de PLC y escadas como la gente de planificación y logística que están en niveles superiores manejando el WMS o el ERP. Por eso lo ponemos como un hito, poder desarrollar reuniones y ámbitos de trabajo teniendo en cuenta esta clase de herramientas y situaciones que ocurren en la etapa, en lo que es la integración de un depósito inteligente. Para poder desarrollar la etapa de manejo, nos valdremos de una pantalla de un almacén automático. En la filmina vemos la misma. Esta pantalla tiene varios sectores donde está la parte del almacén en sí mismo, con sus niveles y su grado de ocupación. Tiene una pantalla descriptiva de lo que son los transportadores de ingreso, con sus diferentes sensores y cómo evolucionaría el padre ingresando y cómo evolucionaría el padre saliendo. Y la forma de manejo de estos equipos a nivel automático, que ya sabremos qué significa, es dictando una posición de origen, poniendo una posición de destino y dándole a ejecutar. De esta manera vemos cómo digitalmente se mueve el equipo, pero ese movimiento digital está acompañado por un movimiento físico real. Acá el movimiento digital acompaña el movimiento físico real y estamos teniendo un seguimiento online del proceso de movimiento. Para poder lograr niveles de integración 4.0, este nivel es básico y es el más robusto y es el que conecta la física con la parte digital y nos da la posibilidad de poder ir ascendiendo a niveles superiores de integración, que veremos posteriormente cómo se realiza. Cabe de aclarar que en el video se ve el almacén de congelados. Es interesante ver que la parte de automación, de descongelamiento y todo lo que verán posteriormente en los cursos, en las temáticas posteriores, está aplicada aquí. Acá vemos qué es lo que significa haber hecho bien la tarea con la parte de refrigeración y control sobre hielo. Ahora bien, una vez que terminamos la etapa de manejo, vemos que el círculo se cierra y tenemos las 3 etapas claramente definidas y claramente definido cómo debe funcionar un almacén. Con ello, es imperioso saber cómo ir a niveles superiores de integración. Los niveles superiores de integración vienen definidos ya por estándares internacionales, como por ejemplo la ISO 95. Nosotros lo que intentamos hacer acá es ser un poco más pedagógico en esta clase de definiciones, y a los 4 niveles de integración: el nivel 0, que define los procesos físicos; el nivel 1, la actividad de detección y manipulación; el nivel 2, que es la actividad de monitoreo y control de procesos; el nivel 3, que es la actividad y flujo de trabajo para producir; y el nivel 4, relacionados con el negocio. Lo definimos de manera pedagógica como manual, que es un nivel que sería tener un transladador y trabajar a pie de máquina, donde el operario debería estar determinando a qué posición ir dentro del almacén. Eso sirve en general, todos los equipos lo traen, pero sirve para manejos de operaciones de mantenimiento. El automático, que es el que describimos anteriormente, que nos valimos para ver las 3 etapas y poder diseñar el almacén. Pero ahora hay 2 niveles más, que sería el autónomo, que en general es controlado por software que se llaman WMS, software de manejo de almacenes. Los mismos internamente tienen reglas, tanto FIFO, FOFI, o reglas de cuarentena, o reglas de tiempos. Esas reglas son las que potencian a toda esta, y la actividad, el flujo informativo cada vez se hace más complejo, y más variable y más complejo. Y por supuesto, un almacén 4.0 tiene que estar asociado a un software superior ERP,
el cual en la industria hay grandes proveedores como SAP y Oracle que definen un negocio y a partir de ese negocio o de ese pedido determina que el autónomo, con base a las FIFO o a las reglas que tenga, actúe y impacte en el automático para poder digitalizar, desdigitalizar el movimiento y transformarlo en un movimiento físico, como lo que habíamos hablado. Esta es la manera correcta de implementar un almacén 4.0 y cómo, qué es lo que tiene por dentro. Espero que les haya gustado y los espero en el próximo curso de reflexión.